Abuso de la mujer en redes sociales y su abordaje por parte del Código Orgánico Integral Penal. Existen varios tipos de maltrato contra la mujer. Uno de ellos, más comunes en esta época, es el abuso cibernético. El abuso cibernético se refiere a una persona que envía repentinamente mensajes de correo electrónico o de texto no deseados a sus víctimas. Una de las formas más inquietantes de la violencia en línea es la pornografía, ya que hoy en día se han llegado a viralizar videos íntimos de mujeres sin su consentimiento en ciertas redes sociales, las cuales muchas veces han sido difundidas por la pareja o por los amigos de la pareja. El creciente alcance de Internet, la masiva difusión de información móvil y el uso generalizado de los medios de comunicación han llevado a la aparición del ciberacoso como una gran problemática mundial. El ciberacoso o delitos similares están tipificados en el Código Orgánico Integral Penal en el artículo 173, que establece cárcel de 1 a 3 años para aquellas personas que a través de un medio electrónico o telemático proponga un encuentro con una persona de menor de edad, siempre y cuando éste proponga actos encaminados al acercamiento con finalidad sexual o erótica. Esto es todo lo que se encuentra en el Código Orgánico Integral Penal sobre el ciberacoso. Mi nombre es Diego Copiano y voy a hablar sobre los delitos informáticos tipificados en el COIP. Entre los principales delitos encontramos la distribución de material pornográfico a niñas, niños y adolescentes, la violación a la intimidad, la revelación ilegal de base de datos, la interceptación ilegal de datos y por último el acceso no consentido a un sistema informático, telemático o de telecomunicaciones. El artículo 168, que habla sobre la distribución ilegal de material pornográfico, prevé una pena privativa de libertad de 1 a 3 años para quienes se compruebe el cometimiento de este delito. Artículo 178. Violación a la intimidad. La persona que sin contar con el consentimiento acceda, intercepte, grabe, reproduzca, difunda o publique datos personales, mensajes de voz, audio y video, será sancionada con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Artículo 229. Revelación ilegal de base de datos. La persona que, en provecho propio o de un tercero, revela información registrada contenida en ficheros, archivos, base de datos o a través de dirigidas de un sistema electrónico, informático o telemático, será sancionada con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Interceptación ilegal de datos. Este delito hace referencia a los datos que se obtienen de manera ilícita. Será sancionado con una pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Acceso no consentido a un sistema informático, telemático o de telecomunicaciones. La persona que sin autorización acceda a un sistema informático o sistema telemático de telecomunicaciones o se mantenga dentro del mismo en contra de la voluntad de quien tenga el legítimo derecho, será sancionada con una pena privativa de libertad de 3 a 5 años de prisión. Mi nombre es Catherine Pilalo y yo les voy a hablar sobre la apropiación fraudulenta por medios electrónicos. Según el artículo 190 del Código Orgánico Integral Penal, la persona que utilice fraudulentamente un sistema informático o redes electrónicas y de telecomunicaciones para facilitar la apropiación de un bien ajeno o que procure la transferencia no consentida de bienes, valores o derechos de perjuicio de esta o de una tercera en beneficio suyo o de otra persona, alterando, manipulando o modificando el funcionamiento de redes electrónicas, programas, sistemas informáticos, telemáticos y equipos de terminales de telecomunicaciones, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Como segundo punto tenemos la reprogramación o modificación de información de equipos terminales móviles. Manifiesta que la persona que programe, modifique la información de identificación de los equipos terminales móviles será sancionada con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Como último punto, tenemos al artículo 192. Intercambio, comercialización o compra de información de equipos terminales móviles. La persona que intercambie, comercialice o compre base de datos que contengan información de identificación de equipos terminales móviles será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años.
Mi nombre es Melanie Domani y voy a hablar sobre el fraude mediante el uso de dispositivos electrónicos. Los delitos electrónicos utilizan la informática como objeto del ataque o como medio para cometer otros delitos. La tecnología informática es una herramienta idónea ya que almacena gran cantidad de datos. Es de gran facilidad y de acceso a la información, por este motivo pueden manipular dichos datos. En el COIP, en el artículo 186, nos habla sobre el fraude y nos indica que la persona que, para obtener un beneficio patrimonial para sí misma o para una tercera persona, mediante la simulación de hechos falsos o de la deformación u ocultamiento de hechos verdaderos, induzca a error a otra, con el fin de que realice un acto que perjudique su patrimonio o el de una tercera persona, será sancionado con pena privativa de la libertad de 5 a 7 años. También tenemos los tipos de delitos electrónicos. ¿Sí? Son tipos penales que sancionan y tienen como verbos rectores el diseño, introducción, alteración, borrado, supresión, clonación de datos informáticos o cualquier interferencia o manipulación en el funcionamiento de un sistema informático. Tenemos 3 ejemplos. Uno de ellos es el tráfico de datos de los usuarios y contraseñas obtenidos ilícitamente para cometer fraudes informáticos, comercializar equipos especializados en captura e interceptar información. En el COIP, en el artículo 182, nos habla sobre la calumnia y nos indica que la persona que por cualquier medio realiza una falsa imputación de un delito en contra de otra será sancionado con pena privativa de la libertad de 6 meses a 2 años. Y un ejemplo sería calumniar a una persona a través de medios de comunicación. Hola, mi nombre es Jaime Cajeo y a continuación voy a hablar sobre cómo está estructurado nuestro Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano. Bien, como breve antesala a esta revisión debemos primero definir hacia qué va apuntado, cuál es la finalidad de nuestro Código Orgánico Integral Penal. Pues bien, hay varias, entre estos normar el poder punitivo del Estado, tipificar las infracciones penales, establecer cuáles son los mecanismos de juzgamiento, cómo funciona este proceso hacia los sujetos procesados y finalmente establecer cuál es la rehabilitación social que estas personas deben seguir y por supuesto la reparación integral a las víctimas que no puede dejarse de lado. Rápidamente realizando esta revisión y vemos hacia dónde va dirigido pues la estructura, que es nuestro análisis en este momento. Bien, nosotros tenemos en primer lugar el libro preliminar. ¿Qué habla en el libro preliminar de este código? Por supuesto, cuáles son las normas rectoras, es decir, cómo está dirigido, el establecimiento y ciertas figuras. Luego tenemos en el libro segundo una de las partes más consideradas, más importantes, que habla de las fracciones penales, las infracciones penales, ¿verdad? Que vienen siendo, en otras palabras, los delitos y, por supuesto, las figuras de las contravenciones, que no son delitos, pero sí son normas contrarias que gozan de juridicidad en cuanto al comportamiento social. También son sujetas a penas. Tenemos el libro segundo, que habla del procedimiento que se sigue. Y también, además de esto, el libro tercero, que por supuesto ya habla de la ejecución, cómo es decir, fuera ya una vez concretado el proceso, donde en efecto se determina una sentencia, donde ya hay una víctima y un victimario. Entonces ahora sigue el proceso de tercero, que por supuesto ya habla de la ejecución, cómo es decir, fuera ya una vez concretado el proceso, donde en efecto se determina una sentencia, donde ya hay una víctima y un victimario. Entonces ahora sigue el proceso de ejecución y cómo el Estado, por supuesto, da seguimiento a estas ejecuciones una vez afirmadas las condenas. Para terminar, tenemos el libro quinto, que habla ya sobre las medidas socioeducativas, apuntadas directamente, por supuesto, al tema de rehabilitación. Es así como está estructurado nuestro Código Orgánico Integral Penal, con 5 libros.